1 de cada 5 empleos directos dependen de un complejo sistema en el cual intervienen la inversión, la planificación, la producción y la logística, y que es el más dinámico que tiene nuestro país, los agronegocios. Con el objetivo de derribar los mitos que hoy genera una visión distorsionada de la sociedad por parte del sector agropecuario y demostrar el verdadero potencial que tiene la agroindustria, Iván Ordóñez y Sebastián Senesi publicaron un libro donde se demuestra fehacientemente que el campo es mucho más que el trigo, la soja y las vacas. El campo es una fábrica a cielo abierto de alimentos, telas y biocombustibles. Con esta concepción como eje, Sebastián Senesi e Iván Ordóñez pensaron y plasmaron el libro Campo, el sueño de una Argentina verde y competitiva. La realidad es que hoy Argentina tiene alrededor de un 80% de votos tremendamente urbanos. Entonces hay una necesidad de mejorar la interacción con esa urbanidad, porque esos votos urbanos son a su vez los que eligen las políticas con las cuales el sector tiene que interactuar. Entonces hay que tratar de vencer las barreras de miedo, de desconocimiento, para poder generar juntos una verdadera sinergia con el Estado que nos permita posicionarnos a donde tenemos que estar, que es en el futuro, en el desarrollo, en la generación de valor, de puestos de trabajo, de exportaciones, etcétera, etcétera, etcétera. El campo en realidad es un sistema. El campo lo usamos como título porque es lo que la gente de la ciudad reconoce velozmente. Pero en realidad la palabra campo aparece muy poco en el libro. De lo que hablamos es de un sistema de agronegocios con infinita cantidad de ramificaciones. Para que la gente se dé una idea, mover la cosecha de 100 millones de toneladas anuales que tiene Argentina de granos demanda 3 millones de viajes de camión. Eso es impresionante. El movimiento económico de esos 3 millones de viajes de camión, que es gasoil, camiones nuevos, sueldos para camioneros, cambio de ruedas, viáticos para comprarse el asado de la ruta, etcétera, etcétera, es equivalente a lo mismo que exporta el país en el complejo siderúrgico en un solo año. O sea, son cifras equivalentes, para que se den una idea del impacto económico del sector. Los críticos del sistema de agronegocios dicen que no genera empleo, y de hecho hay un economista crítico que dice que solo generamos 1 de cada 4 empleos de la Argentina. Te garantizo que no hay ningún país en el mundo donde el sistema de agronegocios esté tan desarrollado y sea tan importante en relación al resto de la economía. Nosotros hicimos un estudio comparando lo que él había puesto y utilizando también las cifras del economista Juan José Liach, y lo que el crítico omite es, por ejemplo, agregar la fabricación de cosechadoras y maquinaria agrícola del sistema de agronegocios. Entonces, en realidad, lo que nosotros estamos creyendo es que estamos mucho más cerca de 1 de cada 4 empleos que 1 de cada 5, lo cual es mucho más, obviamente. Senesi expone su visión sobre la antigua dicotomía campo-industria. Digamos, acá hay un quiebre paradigmático en la sociedad a nivel mundial en entender que el campo no es exclusivamente el lugar donde se producen las materias primas, es decir, la tierra con la cosechadora y el gaucho arriba, sino que justamente la conceptualización del campo a nivel mundial es mucho más amplio, y algunos autores en Estados Unidos, como Ronald Coase, aplicó la conceptualización de sistema agronegocios, que es mucho más allá que la producción primaria, y la definen como un sistema en donde de alguna manera se conectan todos los actores que están distribuidos a lo largo y ancho de un país o del mundo, y que culmina con la producción de un alimento determinado. El sistema agronegocio está sostenido de alguna manera por la demanda, y la demanda ya no es solamente demanda de materias primas, sino de otro tipo de productos. En este sentido, las materias primas son factor fundamental no solo para la producción de alimentos, sino también para la producción de fibras, para la producción de plásticos, para la producción de energía. Hay que tener en cuenta que hoy, por ejemplo, la famosa soja nos provee más de 1.200 elementos que están en la vida diaria de todos los argentinos. Desde la tinta de papel, desde un plástico, desde un ingrediente para la industria farmacéutica, hasta, por ejemplo, o como todos sabemos, el aceite o la harina para el consumo animal. Iván Ordóñez analiza los desafíos que tiene la Argentina para potenciar al máximo sus posibilidades. Nosotros no queríamos que el libro girara en torno a los desafíos que tiene el sector en la coyuntura, que son las retenciones, los ROE, el sistema de IVA crédito. Pero la realidad es que hablar de un sistema de agronegocios sin hablar de la política pública de esta última década es muy difícil. Entonces, en un capítulo analizamos los 3 grandes problemas regulatorios del sector. El primero son las retenciones. Se recaudaron en 11 años, desde 2002 hasta 2013, 63.000 millones de dólares en retenciones al agro. Más de la mitad solamente al complejo soja.
esos fondos podrían haber vuelto al sector mínimamente. Con 4.000 millones de dólares podríamos haber puesto en doble vía todas las rutas nacionales que están adentro de la provincia de Buenos Aires, y eso no se hizo. Eso es menos del 10% de esos 63.000 millones de dólares. Nos perdimos de exportar debido a los ROE en trigo, en carne, en maíz, en leche, alrededor de 40.000 millones de dólares desde que el sistema de ROE está en vigencia con las primeras prohibiciones de exportación a la carne en el 2005. Entonces, toda esta maraña regulatoria que incluye los ROE, que nos prohibieron exportar trigo, carne, leche, maíz, en estos más o menos 8 años desde que están en vigencia, nos hicieron perder exportaciones por más de 40.000 millones de dólares. Para que tengamos una idea de lo que representan estos 40.000 millones de dólares, estamos hablando de que hoy en el Banco Central de la República tenemos solamente 30.000 millones de dólares de divisas, con lo cual podríamos haber exportado en estos últimos 8 años mucho más de lo que tenemos hoy de stock de divisas. Como país, la estrategia de desarrollo de Argentina debería ser proponerse como góndola del mundo. El concepto de la góndola, de alguna manera, es un concepto obviamente amplio que va más allá del mito, de la visión que tiene muchas veces la sociedad de que somos meros exportadores de materias primas, meros exportadores de trigo, de maíz o de soja. Y en realidad la Argentina exporta mucho más que eso y tiene una potencialidad muchísimo más grande para exportar alimentos procesados, tiene posibilidades de exportar conocimiento, tiene posibilidad de exportar mayor cantidad, por ejemplo, de automóviles, tiene, por ejemplo, mayor posibilidad de exportar camionetas, porque de alguna manera la exigencia del productor hace que cada vez las camionetas sean mejores, que tengan mejor tecnología, mayores servicios. Tenemos la posibilidad de exportar genética, de exportar semen, de exportar semillas. De alguna manera la Argentina hoy tiene uno de sus bancos de semillas y de germoplasma más importante a nivel mundial. De hecho, Brasil importa semillas, germoplasma de la Argentina, es decir, que de alguna manera somos muchos más que un mero exportador, digamos, de materias primas, sino que podemos abastecer una góndola del supermercado, y el concepto de góndola es que cuando va uno al supermercado en una góndola encuentra cualquier cosa de cualquier tipo a cualquier hora y de cualquier lugar. Hoy el sector convive con un estigma que es básicamente un estigma de elitista, de que está alejado de la sociedad, de que hay una especie de Isidoro Cañones que está en el campo produciendo. Entonces lo que hay que mostrar a la sociedad es lo que realmente nosotros somos, que es un sector inclusivo, tremendamente diverso, en el cual se puede participar solamente con conocimiento, ni siquiera se necesita capital para participar del sistema de agronegocios, y obviamente no se necesita tener un campo. ¿Por qué? Porque hoy la dinámica de generación de riqueza en el sector no está ligada a la propiedad de la tierra como hace 100 o 200 años, está ligada a la generación e incorporación de conocimiento. Y nosotros tenemos ejemplos de lo más variados de gente que participa del sistema de agronegocios. Lo que tenemos que mostrar es lo que realmente somos, un sistema diverso que genera riqueza para todo un país y para todos los que se animen a participar en el sistema. A través del libro, Senesi y Ordóñez proponen derribar algunos mitos que se ciernen sobre la actividad agropecuaria. Las ideas que están plasmadas en el libro son cosas que con Sebastián discutimos en las clases, en la maestría de agronegocios de la UBA, y sobre las que trabajamos constantemente como consultores con distintas empresas del sector. Y una idea que tuvo Sebastián que fue muy interesante fue agarrar y en un capítulo elegir un collage de 13 personajes urbanos y entrevistarlos preguntándoles qué opinan ellos del campo. Entonces, en ese caso dialogamos con personajes muy disímiles, desde Hugo Moyano y Lino Barañao hasta los 3 economistas de cada uno de los presidenciables de esta elección. También buscamos a periodistas de la ciudad, como Mario Pergolini, como Juan Pablo Bargi, como Ernesto Tenenbaum, y distintas miradas que nos aportaron gente que viene de ámbitos religiosos, como el rabino Dani Goldman o el jesuita Rodrigo Sarazaga. Entonces se armó una cosa bastante interesante donde podíamos empezar a generar ese diálogo entre la ciudad y el campo. De las más lindas sensaciones al escribir el libro fue lo que sentí en las entrevistas. Las entrevistas fueron muy valiosas porque de alguna manera todos los entrevistados pudieron expresar su relación y su sentimiento hacia el campo. Inicialmente quizás no se habían dado cuenta que ellos tenían una relación directa con el campo, y a partir del relato de cómo habían sido sus vivencias de pequeños, en qué trabajaban sus padres, en qué trabajaban sus abuelos, encontraron que tenían una relación directa.
en el campo. Y de alguna manera lo que sentimos fue que los habíamos logrado sensibilizar. Y creo que ese es uno de los puntos centrales a la hora de poder comunicar. Digo, ¿no? Cuando yo puedo sensibilizar a mi receptor, cuando el receptor está abierto a poder escucharme, creo que uno tiene una ventaja muy importante a la hora de comunicar. Y me parece que muchas veces del sector lo que nos sucede es eso, ¿no? Que no podemos sensibilizar, no podemos tomar la atención a quien estamos entrevistando o quien estamos hablando. Y me pareció que esto de vincular al ser urbano o al ciudadano con sus antepasados o con su relación directa o indirecta a través de alguno de sus parientes, me parece que es un buen punto para poder sensibilizar al receptor y que de alguna manera pueda entender y que le podamos explicar qué significa el campo para nosotros. Es el momento de soñar, creemos que es un momento hacia adelante en donde puede haber grandes transformaciones. De vuelta, los primeros 100 días, 200 días del próximo gobierno, sea quien sea, van a ser fundamentales, como dije, para plantear cuestiones relacionadas al ambiente, cuestiones relacionadas a las buenas prácticas agrícolas, cuestiones relacionadas al manejo del agua en zonas secas y en zonas donde hay excesos hídricos, mejorar el sistema, como dije, de negocio de ganados y carnes en Argentina y que podamos exportar carne al mundo y consumir también carne barata en la Argentina. Es decir, tenemos 5 o 6 temáticas que me parece que son claves en los próximos 100, 200 días cuando asuman el nuevo gobierno. En el próximo bloque de AgroTV y desde Las Flores, en el Tambo Santa Águeda, conoceremos los secretos de la elaboración del queso de oveja.